Meta Industry por haber contado con nosotros para participar en esta jornada y poder dar nuestra visión, y en especial en este caso centrada en los que desde TSK al menos consideramos que son los próximos retos de la innovación en la industria y que son al final los retos que nosotros estamos afrontando internamente desde la organización. Simplemente por poner un poco en contexto a TSK y para aquellos que nos conozcáis menos, que entendáis también un poco por qué llegamos a estos retos o de dónde venimos. TSK actualmente nos definimos como una compañía tecnológica y de servicios y intentamos caracterizarnos por ofrecer soluciones eficientes, sostenibles y digitales para todo el sector industrial y energético. Somos una empresa con más de 35 años de experiencia que actualmente está formada por más de 1.000 empleados, con un volumen de negocio superior a los 1.000 millones de euros de facturación y con un marcado carácter internacional. De hecho, tenemos experiencia en más de 50 países en los que hemos ejecutado proyectos, y actualmente un 95% aproximado de nuestra facturación es fuera de España. Nuestro negocio se divide en 7 líneas. Energía, muy orientada a energía renovable; Gas to Power; Digital Innovation, que es el área en el que yo me encuentro; Handling, que sería la línea de negocio que se enfoca desde PHB; la línea de negocio en medio ambiente; infraestructuras eléctricas e industria en general. Desde estas 7 líneas de negocio, lo que pretendemos, como ya adelantaba, es desarrollar soluciones que ayudan a nuestros clientes en todo el camino hacia la eficiencia energética, la descarbonización y utilizando la digitalización como una palanca de cambio para poder alcanzar ese camino. En definitiva, intentamos crear soluciones que nos permitan reducir costes, tanto a nosotros como a nuestros clientes después en las tareas de operación y mantenimiento de las plantas. Trabajamos en incrementar la productividad, muy ligado siempre al ahorro de energía y, por tanto, a la disminución del impacto medioambiental en los proyectos que ejecutamos, y siempre también con una visión muy orientada al trabajador, intentando mejorar sus condiciones en el desarrollo de sus funciones. En definitiva, lo que intentamos es crear soluciones para un planeta sostenible. En este camino y en este intento de desarrollar soluciones para un planeta sostenible, dentro de TSK tenemos identificados 3 principales líneas de innovación en las que estamos trabajando. Por un lado estaría lo relativo al almacenamiento de energía, donde llevamos muchos años y donde tenemos mucha experiencia, y nos hemos especializado en dos tecnologías concretas: el almacenamiento a través de sales fundidas y el almacenamiento en aire licuado. Tenemos otra línea centrada en hidrógeno verde, donde ya estamos ejecutando propuestas, estamos ejecutando proyectos y donde estamos muy ligados también a proyectos de I+D para poder investigar nuevos tipos de plantas y nuevos tipos de uso de esta tecnología, y sobre todo ser capaces de poder valorar técnicamente y de forma realista hasta qué objetivos o qué impacto puede llegar a tener en la sociedad en el futuro. Y en último lugar, la línea de Digital Innovation, que sería la línea que yo lidero y donde básicamente intentamos centrar nuestra investigación en el uso de las tecnologías de la información. Voy a centrar esta presentación y voy a centrar los retos en este último área, que es el área que yo lidero y el que tengo más conocimiento, y por tanto voy a centrarlo todo mucho en los próximos retos que hemos identificado en la industria y cómo las tecnologías de la información nos pueden ayudar a resolverlos. Esta división o esta línea de negocio de TSK centrada en la innovación digital, lo que pretendemos siempre es crear nuevas soluciones que puedan mejorar tanto nuestros propios proyectos como el día a día de nuestros clientes. Nos hemos especializado en tecnologías de vanguardia, como puede ser Big Data, Internet de las Cosas, visión artificial, realidad virtual. Y siempre nuestro enfoque es intentar partir de retos reales, necesidades o retos que bien dentro de la organización o bien nuestros clientes nos puedan poner encima de la mesa, y ver de qué forma somos capaces de resolverlo, bien sea con conocimiento interno o bien sea obviamente apoyándonos en todo el ecosistema de partners, tanto dentro de la región como a nivel nacional o, internacional. Nosotros al final nos hemos especializado en un conjunto de tecnologías, pero hay otras tecnologías de las que no somos expertos y para las que necesitamos colaboración, y en lo que además somos o intentamos ser bastante activos.
Un poco en línea de esta filosofía que os comentaba, nosotros tenemos ya varias soluciones en el mercado que construyen lo que nosotros denominamos nuestra plataforma de industria X.0 y que son soluciones pues, que resuelven determinadas necesidades. Tenemos soluciones especializadas en IoT y Big Data, como puede ser SysRen, Sixperience en realidad virtual, Sysdrone en drones, Systeris Meter más orientados a visión artificial o Systraffic orientados a trazabilidad del tráfico. Son todas soluciones que partieron de retos o de necesidades, parecidos a retos o necesidades que voy a exponer hoy en la presentación. Retos y necesidades que nosotros intentamos afrontar a través de tecnologías que conocíamos o acompañándonos de empresas que conocían esas tecnologías que creíamos que podían resolver nuestro problema. Y son soluciones que hemos validado en entornos reales y que una vez que las hemos validado, lo convertimos en soluciones que podemos comercializar. Una de nuestras características básicas a la hora de ejecutar nuestros proyectos es intentar siempre que hay un caso de uso detrás. Intentar validarlo en, pues si es algo relacionado con una planta industrial, poder validarlo en una de las plantas que nosotros ejecutamos o hacer uso de alguna de las plantas de nuestros clientes. Como os comentaba, y centrando ya un poco en la presentación, en el objetivo real, que es identificar retos dentro de la industria, hasta ahora sería un poco quiénes somos y qué hemos hecho hasta ahora y cuál es nuestra filosofía de trabajo. Hemos identificado o tenemos identificados 4 retos en los que pretendemos trabajar durante los próximos años y en los que en algunos ya llevamos mucho tiempo trabajando y en los que estamos trabajando activamente. Uno de los principales retos de la industria es la ciberseguridad. Creo que ahí no descubro nada, en el sentido de que es algo que se puso encima de la mesa cuando hace varios años ya apareció el concepto de Industria 4.0 y un poco bajo el eslogan de la apertura de las fábricas a Internet. Al final esto lo que hizo fue que tecnologías más clásicas de ciberseguridad IT tuvieran que acercarse a la industria y aparecer el concepto de ciberseguridad OT. Nosotros dentro de TSK en su momento construimos un departamento y un equipo de trabajo específico especializado en toda la parte tanto de ciberseguridad IT como en la parte de ciberseguridad OT, para que dentro de todas nuestras plantas, cuando probemos toda la infraestructura, procesamiento, etcétera, pues se tengan en cuenta todos estos conceptos. Actualmente, aunque la ciberseguridad lleve muchos años trabajándose en ella y sea un concepto como muy manido, somos conscientes de que sigue habiendo incidentes. O sea, prácticamente casi todas las semanas en prensa podemos leer alguna empresa que ha sufrido alguna incidencia o podemos descubrir nuevas vulnerabilidades. Desde TSK, para nosotros el principal reto actualmente en el concepto de ciberseguridad, más allá de la evolución de la ciberseguridad IT a la ciberseguridad OT, está en intentar plantear la ciberseguridad de una forma transversal y casi podríamos decir holística a todo el desarrollo de producto. Nuestra idea, y lo vamos a ver en uno de los proyectos sobre los que estamos trabajando, es intentar plantear la ciberseguridad desde el origen en el desarrollo. Es decir, que desde el minuto cero en el que un programador se pone delante de su ordenador para desarrollar líneas de código, tengamos en cuenta requisitos de ciberseguridad y estemos de forma continua evaluando las posibles vulnerabilidades que podemos estar introduciendo en nuestro código, tanto a nivel de un posible hacker que pueda introducirse en nuestros programas o que pueda modificar el comportamiento, como en posibles problemas que nuestro propio software pueda generar. Al final, actualmente y por las tecnologías con las que trabajamos, pues muchos de nuestros productos, muchas de las soluciones que desarrollamos tienen un componente importante de inteligencia artificial. Consideramos que es muy importante, dado ese componente de automatización o de inteligencia, introducir la ciberseguridad desde el origen. Y por eso hemos iniciado algunos proyectos en este ámbito y consideramos que es uno de los retos a trabajar. El segundo reto que hemos identificado sería todo el concepto de comunicaciones inalámbricas y 5G. Creo que bueno, todos somos un poco conscientes de cómo, sobre todo a raíz de la pandemia, las necesidades de comunicación han crecido casi exponencialmente. Hay muchas tecnologías de comunicación inalámbrica, desde tecnologías clásicas como Wi-Fi o Bluetooth y las diferentes variantes o evoluciones que han sufrido durante los últimos años, tecnologías nuevas como todo el ecosistema del EPWA, LoRa, etcétera, y ya todo lo relativo a 5G o el 6G que se comienza a hablar de él. Para nosotros todo el concepto de la comunicación es clave
y tener conocimiento de los diferentes sistemas de comunicación inalámbrica también. Nosotros hemos trabajado mucho durante los últimos años en el perfil de Bluetooth Mesh como tecnología para intercambio de datos de forma mallada. Llevamos desde 2017 analizando el uso de tecnologías LPWA, sobre todo Narrowband y LoRa. Últimamente estamos apostando bastante por LoRa para la transmisión de información. Y nos hemos adentrado también en algunos proyectos con el objetivo de poder hacer determinados pilotos dentro del contexto de 5G, donde vemos sobre todo que va a tener mucho impacto en la industria a nivel sobre todo de las redes 5G privadas. Al final, nosotros, en el contexto en el que trabajamos y el tipo de plantas que desarrollamos, son plantas grandes, de varias hectáreas, que en muchas ocasiones casi podríamos hablar de mini ciudades, ¿no? Dependiendo un poco de la potencia. Por tanto, muchas veces creemos que redes 5G privadas nos van a poder aportar mucho dentro del contexto de la propia planta. En todo este concepto de la comunicación, lo que hemos intentado, lo que estamos, es intentar evaluar casos de uso y sobre todo generar conocimientos sobre las diferentes tecnologías para poder seleccionar la más adecuada, que creo que va a ser realmente el aspecto más clave, o sea, el aspecto clave y el aspecto más diferenciador, ya que realmente no hay una comunicación ganadora, sino que una u otra comunicación va a depender del tipo de requisitos que tengas. Por ejemplo, nosotros consideramos LoRa una muy buena tecnología cuando necesitamos poco ancho de banda y obviamente cuando necesitamos poco envío de información. Pero, por ejemplo, dentro de nuestras plantas no nos sirve para enviar todos los tipos de datos, porque ahí, por ejemplo, un centro de inversores genera un gran volumen de datos que necesitamos monitorizar en tiempo real, para lo que LoRa no sería la solución adecuada. Sin embargo, para monitorizar otro tipo de dispositivos, sí sería lo más adecuado. Entonces es importante y creemos que es un reto tener un conocimiento adecuado de todas estas comunicaciones y saber cuál es la más adecuada en cada contexto. Respecto a trazabilidad y logística, es algo, yo creo que bastante manido hoy en día, en el sentido de que todos estamos acostumbrados a hacer un pedido por Amazon o en cualquier tienda online y tener desde el minuto cero un seguimiento, un tracking de dónde está nuestro pedido. Y de hecho, muchas veces pues incluso nos llega el aviso por el móvil de que el pedido ya ha sido entregado casi antes de que nos toquen al timbre para recibirlo. En industria, todavía consideramos que queda un camino por hacer en este ámbito. Y un camino que se ha acentuado sobre todo con los últimos años y con todo lo relativo a la escasez de las materias primas, que hace que sea muchísimo más prioritario o muchísimo más importante saber en todo momento dónde tienes tu mercancía, ya que perder un equipo te puede conllevar pues unas consecuencias mucho más graves que las que te podía llevar hace unos años. Para nosotros este tema es sobre todo de especial importancia en niveles outdoor y en envíos intercontinentales. Nosotros muchas veces preparamos equipos y, bueno, muchas veces no, casi siempre, ¿no? Preparamos equipos o mercancía desde el taller que tenemos aquí en Tremañes que los enviamos pues, a plantas que tenemos en México, en República Dominicana, etcétera. Para nosotros es muy importante poder tener trazado en todo momento esa mercancía desde que en el taller la empaquetamos y la dejamos preparada para enviarla, como luego una vez que estamos en obra, porque como os decía, muchas veces son mini ciudades o mini pueblos y es complicado saber dónde tienes una determinada mercancía. Antiguamente, hace varios años, identificamos esto como una necesidad y ejecutamos un proyecto que os voy a presentar, en el que hemos trabajado, que ya estaría finalizado, y es algo en lo que creemos que todavía queda bastante camino de recorrer. De hecho, es también uno de los temas que, bueno, los que participéis en las comisiones de innovación, por ejemplo, de Meta Industry, pues es un tema que está bastante encima de la mesa y sobre el que se han presentado varios proyectos, ya no solo a nivel intercontinental, como podemos tener nosotros el problema, sino dentro de unas propias instalaciones. Y el último reto que he identificado, y no me gusta nada el término, pero lo he utilizado, sería el concepto de industria 5.0, de lo cual siempre fui bastante reacio en su uso, pero sí es cierto que durante este año cada vez se está escuchando más. Independientemente de que sea un término que desaparezca o que se mantenga en el tiempo, lo he utilizado por todo lo que conlleva y por todo lo que lleva detrás relativo a poner al operador, al usuario, en el centro de la tecnología
y sobre todo el empoderamiento del operador dentro de este nuevo contexto tecnológico que se abrió con la industria 4.0. Esto es algo que realmente desde TSK ya habíamos identificado hace varios años. De hecho, no sé si en el 17 o el 18 habíamos hecho un proyecto en colaboración con Thyssen, Pixels y Nocentec, donde habíamos intentado pues, poner al operador en el centro de la tecnología y evaluar de qué forma podíamos hacerlo todo como, o sea, mejorar su experiencia de usuario dentro de este contexto. Ahora mismo es algo que ya está encima de la mesa bueno, prácticamente en todos los foros relacionados con industria, y es un campo en el que creo que especialmente hay que afrontar todo el reto de cómo el operario se va a relacionar con todos esos componentes que se han desarrollado durante los últimos años, inteligencia artificial, robots, etcétera, y es uno de los principales retos que nosotros también estamos abarcando en algunos proyectos de los que os voy a hablar. Hasta aquí exponía un poco retos que nosotros hemos identificado desde TSK y retos que bien estamos trabajando ahora mismo o bien tenemos previsto trabajar en el futuro. Concretamente ahora os voy a hablar o me gustaría comentaros un poco la información sobre 4 proyectos que estamos ejecutando, terminando, bueno, están en diferentes estados. En la actualidad, que están alineados con estos retos y que creo que guían muy bien los retos a los que industrialmente nosotros estamos haciendo frente y que posiblemente muchas otras industrias también estén o tengan que hacer frente. El primer proyecto es Is-Tracking. Es un proyecto que empezamos sobre el 18, me parece, y lo finalizamos ahora a finales del 21. Es un proyecto en el que hemos afrontado el reto que os comunicaba o que os estaba exponiendo hace un rato sobre los envíos intercontinentales dentro de las obras de TSK. Y lo que hemos hecho es desarrollar un dispositivo que lo iba a traer, pero me lo dejé en la mesa, perdonad, que nada, es como si fuese una cajetilla de tabaco, donde hemos incorporado diferentes tipos de sensores con el objetivo de poder caracterizar en todo momento el estado de la mercancía y donde hemos trabajado a nivel software en diferentes protocolos de transmisión de datos para poder optimizar el consumo de batería. Con la batería con la que estamos trabajando ahora, que tenemos como si fuese una cajetilla de tabaco, tenemos una autonomía de 6 meses que se puede prolongar obviamente pues si utilizamos una batería un poco más grande. Básicamente lo que hemos desarrollado es una solución para poder monitorizar activos, o sea, realmente cualquier activo nos serviría para monitorizar vehículos, mercancía que enviamos, cualquier tipo de dispositivo. La idea es saber en todo momento en qué situación está y para ello lo que hacemos es trabajar con las diferentes variables que caracterizan la mercancía para poder jugar a enviar los datos en función de esas variables que estamos, de forma inteligente, en función de esas variables que estamos monitorizando. Y básicamente, pues a nivel de plataforma, lo que podemos ver es en todo momento dónde está un equipo, la ruta que ha hecho, sus condiciones, en qué momentos está a una temperatura no adecuada, si se ha visto sometido a golpes, si pues en el transcurso del envío si ha estado girado y por tanto puede conllevar algún tipo de problema, etcétera. Esto es una solución que ya tenemos en funcionamiento y con la que estamos realizando varios pilotos. Otro proyecto del que os quería hablar es Inmerbot. Este es un proyecto que es uno de los primeros proyectos financiados a nivel nacional por Next Generation. Es un proyecto de la convocatoria Misiones de CDTI, Misiones Ciencia e Innovación de 2021. Es un proyecto que está liderado por TSK, pero en el que colaboramos con 7 empresas más y con 4 organismos de investigación, 2 universidades y dos centros tecnológicos. Este proyecto se marcaría un poco dentro del reto que antes yo denominaba Industria 5.0 y básicamente lo que vamos a trabajar es en ver nuevas tecnologías para mejorar la interacción entre el operador o el ser humano y los robots. Concretamente vamos a trabajar en técnicas de teleoperación, vamos a trabajar en el uso de diferentes tipos de sensores, cámaras hiperespectrales, cámaras que nos permitan analizar en 3 dimensiones el entorno, visión estereoscópica, vamos a trabajar también desde TSK en cámaras acústicas, sensores que nos permitan detectar anomalías en el sonido. La idea es tener una plataforma robótica de diferentes tipos de robots y de diferentes formas, con el objetivo de poder dotarlos de diferentes sensores
y poder teleoperarlos a través de un entorno inmersivo donde el operario pueda realizar determinados movimientos que se puedan transferir al robot y que cualquier movimiento o cualquier percepción que el robot pueda hacer se pueda transmitir al usuario de una forma natural. Para ello vamos a trabajar en tecnologías ápticas, como os comentaba, en realidad virtual, etcétera. Y aquí en temas de comunicaciones, las comunicaciones 5G, y de hecho hay un socio especialista dentro del consorcio, va a ser uno de los aspectos clave, sobre todo en términos de mejorar la latencia y la comunicación operador-robot. Bueno, aquí ponía un poco los objetivos generales, pero básicamente ya los he contado, ¿no? Investigar en sistemas colaborativos de robots. Queremos trabajar con diferentes tipos de robots, robots cuadrúpedos, robots teledirigidos, robots también acuáticos, tipo barquito. Y vamos a intentar que entre sí puedan colaborar para realizar una determinada acción y que puedan a su vez colaborar con el operario. Otro de los proyectos que hemos comenzado también ahora y que también ha recibido financiación por parte de la Unión Europea con Next Generation, también en la misma convocatoria, aunque en este caso somos socios, es Solsticia. Es un proyecto liderado por Capgemini, donde nosotros colaboramos con un conjunto de empresas muy especializadas en desarrollo de software. Y la idea de este proyecto es, alineado con el concepto de ciberseguridad que os indicaba antes, que es uno de los principales retos que tenemos identificado, pues el objetivo de este proyecto es ver de qué forma podemos construir sistemas inteligentes, o sea, sistemas con un alto componente de inteligencia artificial, que van a trabajar en contextos complejos, principalmente industriales, y donde queremos analizar de qué forma esos sistemas pueden reaccionar ante posibles ciberataques. Básicamente, los objetivos que nos planteamos en este proyecto es incrementar la ciberseguridad de esos sistemas con un alto componente de inteligencia, investigar de qué forma podemos tratar la ciberseguridad desde el origen en el desarrollo software, para que con eso podamos minimizar vulnerabilidades y reducir todos los posibles defectos que puedan ocurrir desde el diseño. De hecho, bueno, hay estadísticas sobre el porcentaje de vulnerabilidades que un programador puede introducir en el desarrollo de software, la probabilidad que hay de que esas vulnerabilidades aparezcan por un error humano, etcétera. Y queremos trabajar un poco en todo ese aspecto para poder identificarlas en fases tempranas, poder tener indicadores, KPIs sobre las probabilidades de que hay un fallo, etcétera. Y todo esto lo vamos a trabajar o vamos a experimentar en diferentes ámbitos, donde tanto Capgemini como nosotros vamos a hacer los casos de uso y donde lo vamos a evaluar en casos reales de plantas industriales. Al final, nuestra idea en este proyecto es partir de la plataforma que os comentaba, de diferentes soluciones que nosotros hemos desarrollado, y ver de qué forma podemos mejorar todo nuestro proceso de desarrollo de software para que éste sea más seguro desde el origen. Y el último proyecto del que os quería hablar es el proyecto Adaptive House. Es un proyecto que estamos iniciando ahora, es un proyecto de IDEPA en el que contamos con la colaboración de la Universidad de Oviedo y también de la subcontratación de una empresa de ingeniería y construcción, que sería Caja y Espiga. Es un proyecto un poco diferente a todo lo que nosotros hemos ejecutado, alineado un poco con todos los retos que planteaba al inicio, pero que lo he querido reseñar sobre todo porque creo que tiene un carácter innovador bastante interesante. Nosotros desde TSK estamos bastante especializados y llevamos muchos años trabajando en el concepto del centro de procesamiento en el Edge, tanto para clientes como dentro de nuestras propias obras. Al final, pues dado el contexto tecnológico actual, pues dentro de todos nuestros proyectos o dentro de todas nuestras plantas industriales, generalmente hay un CPD, un centro de procesado de datos, que tenemos que diseñar en la planta, con un tiempo de vida limitado y cuyo objetivo, pues, bueno, durante las fases de obra es principalmente pues, dar soporte a todo nuestro equipo de trabajo que está allí, y durante las fases de operación y mantenimiento, pues dar soporte a todas las herramientas que se hayan desplegado dentro de la planta. Nuestro objetivo en este proyecto es intentar diseñar un nuevo tipo de data center con un nuevo diseño de contenedor modular que evolucione el diseño actual. Actualmente este tipo de centros de procesado de datos generalmente se hacen con contenedores marinos de dimensiones muy preestablecidas,
Y nosotros lo que pretendemos trabajar en este proyecto es en evolucionar y diseñar un nuevo diseño constructivo siguiendo los estándares de Passivhaus House o intentando adaptar esos estándares a nuestras necesidades climáticas y que nos permita construir un data center de madera, entre comillas, que nos permita mejorar la eficiencia energética del mismo y sobre todo mejorar su impacto ambiental, en el sentido de que al final los contenedores marinos podemos pintarlos, podemos dibujarlos, podemos hacer lo que queramos, podemos, bueno, dibujarlos, podemos ponerles cubiertas, podemos hacer lo que queramos con ellos, pero van a seguir teniendo una forma muy preestablecida. Nuestra idea aquí es poder trabajar en este nuevo diseño para que todo pueda mimetizarse mucho más con el ambiente y, y adecuarse mejor a los requisitos. De hecho, bueno, nosotros, o sea, bueno, hay referencias científicas donde en los data centers en el Edge basados en contenedores marinos, eh, muchas veces cuesta más mimetizarlo con el ambiente para que no llame la atención que el propio contenedor marino. Por eso es un poco por lo que nosotros hemos decidido trabajar en este proyecto. Este proyecto es un proyecto donde vamos a hacer un piloto, o sea, vamos a hacer un data center siguiendo los estándares Passivhaus House real, que lo vamos a instalar y lo vamos a construir dentro del polígono industrial de Maragaray, bueno, en las naves que nosotros tenemos, fuera de las naves que tenemos para el taller donde os comentaba antes que desarrollábamos todos los armarios, etcétera, que van a las obras. Y lo que vamos a trabajar sobre todo es intentar mejorar el perfil del consumo energético del CPD, trabajando en todas estas técnicas, en nuevas técnicas de ventilación, nuevas técnicas de climatización, que nos ayuden a poder ser mucho más eficientes que las iniciativas actuales. Vamos a trabajar en ver de qué forma lo podemos alimentar a través de fuentes de energía renovable, fotovoltaico, eólico, etcétera. Lo vamos a plantear como un diseño modulable porque precisamente lo que no queremos es ir al enfoque del contenedor marino donde tenemos unas dimensiones preestablecidas, sino queremos tener la posibilidad de poder colocar diferentes módulos. Vamos a trabajar mucho, obviamente, en toda la parte de monitorización para saber en todo momento en qué estado se encuentra, etcétera. Y como os comentaba, pues toda la parte de intentar mimetizarlo con el entorno. Es un proyecto en el que estamos comenzando ahora, estamos todavía analizando diferentes técnicas de diseño constructivo y diferentes técnicas de climatización, pero bueno, es un proyecto en el que tenemos bastante esperanza o bastantes ganas de ejecutar, sobre todo porque vamos a poder tener un ejemplo real que luego pues, nos gustaría poder utilizar para poder visitar y para poder posicionarnos también dentro de este ámbito. Y nada, como conclusiones dentro de la jornada, que además creo que me extendí un poco, nosotros dentro de TSK, como os comentaba, siempre intentamos partir de necesidades o retos que se nos puedan poner encima de la mesa, intentamos construir soluciones y un aspecto interesante y que creo que es bastante importante dentro de todo este contexto de los retos y la innovación, es que debemos de ser conscientes de no solamente dar respuesta a los retos y resolver de necesidades, sino tener también la capacidad de que luego eso se pueda convertir en un servicio. Creo que en todo este campo de las tecnologías de la información, etcétera, está habiendo un cambio de paradigma dentro de todas las empresas. Nosotros nos hemos subido a él también. Y es importante que ya no las tecnologías de la información ya no solo se vean como una solución, sino que también se vean como un propio servicio dentro de la propia organización para ser más competitivos y mejorar y diferenciar la empresa en el contexto industrial y poder ofrecer nuevos servicios a los clientes. Y nada más, agradeceros la atención. Después creo que al final va a haber turno de preguntas y bueno, cualquier duda o cualquier cosa que queréis que comentar o si no estáis de acuerdo con alguno de los retos que he identificado, pues nada, estaré encantado de comentarlo con todos vosotros. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Luis, muy interesante. Como bien dices, luego tendremos oportunidad de debatirlo. Vamos a dar paso ya sin más a Carlos Sánchez de Bayer, que también nos va a contar su opinión sobre los retos de la innovación en la industria, enfocado en su empresa. Os recuerdo a todos que al término de las intervenciones pues vamos a abrir un poco turno de debate, con lo cual podéis hacernos todas las preguntas que queráis para compartirlas con los ponentes y nos las podéis trasladar en el chat y yo voy tomando nota. Veo que Carlos ya ha podido compartir pantalla, así que sin más te doy paso. Muchísimas gracias, Carlos, cuando quieras. Vale, pues
Se ve perfectamente, ¿no? Pues Sí, sí. muchísimas gracias, Beatriz. Y bueno, gracias por permitirme estar aquí con todos vosotros. Me alegro que me hayáis invitado. Yo voy a intentar daros una pequeña pincelada de lo que son los retos de la innovación en la industria desde el punto de vista de la industria, ¿no? De un trabajador de la industria petroquímica o industria químico-farmacéutica, ¿vale? Bueno, lo primero, bueno, pues decir que yo trabajo en una fábrica, pequeña fábrica que tiene Bayer en Langreo, en la cual hacemos ácido acetil salicílico, que es el principio activo de la aspirina, que posteriormente se envía a otras plantas de Bayer por todo el mundo para hacer el famoso comprimido que todos conocemos, que tenemos en las farmacias, que es la aspirina, y también, bueno, otra formulación que tenemos para la protección cardiovascular, que es el ADIO, ¿vale? Esto es por poneros un poco en contexto de cuál es mi perfil y cuál es el perfil de nuestra fábrica. Bueno, empezamos con una noticia que sale en la Nueva España que nos dice que la industria asturiana pierde peso. Si nos ponemos a pensar de cuándo es esta noticia, bueno, pues podemos pensar que es de este mismo año. Estamos leyendo noticias en prensa continuamente de cierre de industrias o de cese de actividad de industrias locales, pero la realidad es que esta noticia puede ser de cualquier año comprendido entre el año 1980 y el 2000, como veis la evolución del empleo en esos años pues ha ido en picado, o incluso cualquier año entre los años 2000 y 2020, porque es una realidad. El peso del sector industrial sobre el valor agregado bruto, sobre el PIB en Asturias, ha ido cayendo año tras año en los últimos 40 años. ¿Vale? Lo mismo la ocupación. En la ocupación industrial, como veis ahora mismo, solo el 14% de los ocupados regionalmente aquí en Asturias, pues estamos en el sector industrial. ¿Vale? Es un sector que aporta, como veis ahí, un 19% y sin embargo solo un 14% de los empleados estamos ahí, con lo cual se entiende que pese a que seamos pocos, aportamos bastante. Es un sector que pensamos que no deberíamos dejar caer o dejar caer más. Entonces, la pregunta es, ¿podemos frenar esta tendencia? Llevamos 40 años cayendo en picado, tenemos los recursos, tenemos la capacidad, la maquinaria de frenar esta tendencia. Uy, alguien tiene el micro abierto por ahí, te están cayendo los cacharros, a ver si lo podéis cerrar, por favor. Bueno, pues lo primero, esta tendencia no es una tendencia local, ¿vale? Pensamos que en Asturias vamos en picado y que lo estamos haciendo mal, pero bueno, esto realmente, como digo, no es una tendencia local, sino que es algo que viene sucediendo en la industria a nivel mundial en los últimos 40 años. Ahí tenéis las primeras empresas por capitalización en los años 80 y, bueno, reconocéis los logos, la mayoría de esos logos, 7 de ellos, pertenecen a empresas petroquímicas, empresas que sobre todo explotan la extracción petrolífera y los derivados del petróleo, ¿vale? Si os dais cuenta, en el 2020 pues la tendencia es radicalmente contraria. En el año 80 la empresa número 1 paradójicamente era IBM, era una tecnológica, y en el año 2020 paradójicamente la empresa número 1 es una petroquímica de Saudi Aramco, pero el resto, 7 de ellas, pues son empresas tecnológicas. Entonces ha habido un viraje desde el mundo industrial al mundo tecnológico. Y esto no es solo en Asturias, lo que decimos, sino que es algo que ocurre a nivel global. Bien, entonces este cambio está sucediendo, ha sucedido en los últimos 40 años y la cosa es si sabemos o no sabemos adaptarnos a ese cambio. Podemos innovar y no ignorar el cambio o ignorar el cambio y desaparecer. Samsung es una empresa tecnológica que todos conocemos, pero quizá lo que no todos sabíamos, yo me he enterado hace poco, es que Samsung empezó en los años 30 como una empresa que vendía fideos. Y poco a poco fue evolucionando, reconvirtiéndose hasta ser el gigante tecnológico que soy, que todos conocemos. Repsol, el segundo ejemplo que tenemos ahí, es una empresa petroquímica. Pero bueno, como sabéis, el petróleo pues prácticamente tiene los días contados. Ya visteis que desde los 80 al año 2020 las empresas petrolíferas cada vez han perdido menos peso en lo que es el sector industrial y Repsol pues está virando hacia nuevas fuentes de energía, ¿no? Hacia las fuentes renovables, de energía renovable. Las compañías de automóviles, pues ya lo sabéis, están todas cambiando a la fabricación de coches eléctricos. Después de más de 100 años innovando y desarrollando motores de combustión, pues ahora resulta que todas se pasan al coche eléctrico. Pueden ignorar el cambio, pero la que ignora el cambio seguramente se quede atrás, que es lo que le pasó a Nokia. Ese teléfono que tenéis ahí
es el teléfono más vendido de la historia. Y Nokia era el gigante contra el cual, a principios de los años 2000, de este siglo, perdón, sí, bueno, de este siglo, nadie podía competir. Sin embargo, Nokia, pues digamos que se enrocó en su posición de pensar que como ellos hacían las cosas era la mejor manera y estaban sucediendo una serie de cambios a su alrededor que hizo que hoy prácticamente Nokia ni existe. Y lo mismo le pasó a BlackBerry. BlackBerry tenía una posición, sobre todo en cuanto a seguridad y tema de mensajería empresarial, en el mundo empresarial, una posición de fuerza terrible, o sea, era una posición monopolística. No había otra empresa que gestionara también la mensajería interna de las empresas como BlackBerry. Y sin embargo, hoy BlackBerry también ha desaparecido. Bueno, eso en cuanto a cambios, digamos, sectoriales. Pero también el mundo ha cambiado en los últimos 40 años desde el punto de vista de localización geográfica, ¿vale? Antiguamente, en los años 80, ya veis que los dos principales exportadores mundiales eran Estados Unidos y Alemania, y sin embargo, 40 años después, que China ni siquiera aparecía en la lista en el año 80, pues China es con mucho el mayor exportador. Es decir, ya no es solo que el sector industrial haya caído en comparación con el crecimiento de otros sectores, sino que además la producción industrial se ha desplazado, ¿vale? Se ha desplazado a China. Entonces, con esas dos cosas tenemos que lidiar. Tenemos que lidiar con una industria que cada vez tiene menos peso y con una industria que cada vez se deslocaliza más, o mejor dicho, se localiza más en países asiáticos. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son los próximos retos de la innovación en la industria, teniendo en cuenta estos dos factores? Ese señor que está ahí lo conocéis todos, es Steve Jobs. Y la pregunta que tenemos es, ¿somos capaces de presentar algo así? ¿Somos capaces de hacer lo que hizo este hombre en el año 2007, que presentó este producto que revolucionó la tecnología móvil? Porque eso es innovar. O sea, presentar algo, hacer algo que no ha hecho nadie, eso es innovar. Lo difícil es conseguir eso, ¿eh? Estos genios o empresas, personas capaces de hacer algo que nadie ha hecho hasta ahora y que pueda revolucionar el mercado, pues es muy difícil. Entonces, a escala local, en nuestro pequeño mundo, ¿qué es lo que podemos hacer si no somos capaces de presentar algo así? Bueno, pues para mí hay tres retos que tiene ahora la industria, ¿no? El primero es indiscutible, es la transformación digital, y por eso Juan Luis de TSK pues, ya nos ha comentado todos los proyectos en los que están embarcados, porque realmente la industria ha de pasar por ahí. Ahora mismo la transformación digital ya no es una opción. La cuarta revolución industrial, la famosa industria 4.0, que tanto se ha hablado de ella y que ya, como veis ahí, desde el año 2015 en este país se lanzó la iniciativa Industria Conectada 4.0 con la idea de que todas las industrias fueran poco a poco transformándose digitalmente. Pues yo reconozco que al principio era un poco escéptico, porque después de muchos años trabajando en esta fábrica y de hacer el producto que hacemos, pues no pensé que la transformación digital nos fuera a aportar gran cosa, porque conocemos muy bien lo que hacemos y no necesitamos hacer las cosas de manera más chula. No necesitamos poner robotitos por ahí. Pero la realidad es que la transformación digital es una de las cosas que no se pueden ignorar. Como pone ahí, podemos seguir haciendo lo mismo, pero si negamos el cambio, vamos a tener un caso Nokia. Y ya digo que yo fui el primero que era escéptico con respecto a esto, pero poco a poco nos vamos metiendo, vamos incorporando nuevas tecnologías que desconocíamos. Y ya digo, no son tecnologías que hacen las cosas más chulas, sino tecnologías que aportan realmente valor. Por ejemplo, la inteligencia artificial o el análisis de datos pueden hacerte ver cosas que por ti mismo, como humano, por muy listo que seas, por muy profesional experimentado que seas, no puedes ver. Entonces ahí tenemos esa carretera que nos dirige a un punto desconocido. En el horizonte no sabemos muy bien lo que hay detrás y necesitamos precisamente esas tecnologías para ser capaces de, bueno, pues de afrontar esos nuevos retos, ¿no? Esos nuevos cambios. Otro reto que tenemos, competencias y conocimientos de los nuevos profesionales. Bueno, no solo de los nuevos profesionales, sino también de los profesionales que ahora trabajan en la industria, de los existentes. Tenemos que conjugar esos dos, tanto a los seniors, a los que conocen la carretera y lo que hubo detrás, los que han vivido baches en la carretera y saben cómo afrontar esos baches que puedan venir, porque ya lo han vivido,
pero necesitamos conjugarlo también con nuevos profesionales, pues que como Juan Luis tengan esa nueva visión, tengan conocimiento de esas nuevas tecnologías y que sean capaces de ver cosas que ya los más veteranos pues son incapaces de ver porque nunca lo han vivido, y esos cambios que se van a producir a corto plazo son cosas que no nos vamos a imaginar. Entonces, solo esos nuevos profesionales son capaces o serán capaces de adaptarse y afrontar esos cambios, ¿no? como corresponde. Entonces, los veteranos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que abandonar esos viejos hábitos y adecuarnos a los nuevos hábitos, poco a poco ir digitalizándonos y cada vez pues, adaptándonos más a esos cambios que vienen. ¿Y a los nuevos profesionales qué les pedimos? Bueno, pues sobre todo habilidades blandas, las famosas soft skills, esas cosas que no nos enseñan cuando estudiamos en la universidad, muchísimo menos en la educación secundaria o en el instituto, son adaptación al cambio, innovación, experimentación, empatía, capacidad de comunicación, resiliencia, soportar bien el estrés, los cambios. Todo esto no nos lo enseñan y realmente son competencias que cada vez la industria y las empresas modernas requieren más allá de los conocimientos que tanto en la universidad como en el día a día del trabajo diario se acaban aprendiendo. Por supuesto, el segundo es la mentalidad digital. Ahora mismo no ir por la vía digital ya no es una opción, como decíamos antes. Los idiomas, bueno, pues los idiomas a veces pensamos que, bueno, si voy a trabajar aquí a lo de casa, voy a trabajar en la industria bueno, que tengo ahí a 30 kilómetros, no necesito hablar más que español, y esto no es así. Estamos viendo que la deslocalización, la inmensa producción de los bienes materiales están viniendo de China, y los que no vienen de China, pues a lo mejor los producimos aquí, pero los tenemos que exportar al resto del mundo, porque ahora mismo con el consumo interno ya no tiramos. Entonces, el inglés como idioma internacional, yo creo que ahora mismo el no hablar inglés tampoco es una opción. O sea, para mí y para nosotros, realmente tanto la mentalidad digital como el conocimiento del idioma inglés, pues es casi un must-have, ¿no? Que se dice, es algo muy necesario en la industria actual. Y ese es un reto al cual nos enfrentamos porque vemos que muchos profesionales o muchos estudiantes muy válidos que terminan en la universidad, pues tienen ese gap, ¿no? Esa falta de idioma, que realmente, en función de dónde vayas a trabajar, es posible que no necesites, pero en un mundo global, desde luego no debe uno cerrarse puertas por no poder hablar inglés, ¿no? Por no poder comunicarse con otras personas que no viven en nuestro mismo lugar. Y ese último punto que pongo de contacto con la realidad es otro gap que vemos, otro fallo que vemos de los nuevos profesionales que abandonan la universidad y cuando se encuentran la realidad de la industria o la realidad empresarial, pues están en un mundo muy diferente al que han visto en la época de estudios, porque la preparación universitaria es realmente buena en este país y yo considero que realmente los conocimientos teóricos son no solo muy importantes, sino que aquí se enseña muy bien, pero falta un poco ese contacto con la realidad empresarial desde que uno entra en la universidad hasta que acaba. Bueno, entonces, volviendo a hablar un poco de lo mío, la fábrica esta lleva 80 años trabajando. Entonces, ¿llevamos 80 años haciendo lo mismo? Pues la respuesta es, llevamos 80 años fabricando lo mismo, pero de diferente manera. Y esos 80 años que llevamos haciendo lo mismo no nos garantizan otros 80 años más. Si no hacemos una transformación, pues desde el punto de vista digital y desde el punto de vista de mentalidad de los nuevos profesionales, ¿vale? Entonces, ahí es donde esos nuevos profesionales con esas nuevas habilidades nos van a ayudar a seguir por lo menos otros 20 años aquí. ¿Cómo son los nuevos profesionales que estamos contratando, que vemos ahora que entran en nuestra empresa? Bueno, pues son profesionales alineados con el negocio, tienen claro qué es lo que hacemos y están motivados para conseguir esos objetivos. Tienen ganas de aprender, ganas de conocer y les gusta explorar, proponer nuevas cosas y cuestionar el statu quo, ¿no? Las cosas que hacemos. Me gusta mucho esta imagen que veis en pantalla porque aunque tengamos con nosotros trabajando a los mejores, tengamos a Nadal, a Federer y a Djokovic, tenemos a los tres grandes,
pero ninguno de los tres se atreve a hacer lo que hace este señor. Y esto precisamente, que este es Gael Monfils, por cierto, esto precisamente es lo que se atreverían a hacer los nuevos profesionales. Por muy buenos profesionales que tengamos, necesitamos esta gente que haga cosas que nunca se han hecho. Bueno, y el tercer reto es el reto de la sostenibilidad, ¿vale? El reto de la sostenibilidad pues está prácticamente en boca de todos. La industria, desgraciadamente, pues tiene mala fama porque históricamente pues, la industria se vería como algo contaminante, como algo nocivo, cuando la realidad es que la industria es una parte esencial tanto del tejido productivo como del tejido económico y laboral, ¿no? Entonces, tenemos que intentar cambiar esa imagen, no solo por, bueno, no solo por vender más, digamos, sino por convicción, ¿no? Entonces, la sociedad ahora mismo quiere hechos, no quiere palabras, y tenemos que transformar ahí. Entonces, hay que ver esto de la sostenibilidad como un reto y una oportunidad, ¿eh? Evidentemente, va a mejorar nuestra competitividad, imagen empresarial, generará confianza en el consumidor, pero además nos va a aportar varias cosas, ¿vale? Nos va a aportar un mejor uso de los recursos, por ejemplo, integrando los conceptos de economía circular. Lo que antes no se usaba era residuo, pues ahora se puede reutilizar o puede ir a otras empresas a que le den una segunda vida. Nos va a ayudar también a reducir consumos tanto de materias primas como energéticos y esto a la postre va a redundar en una mayor rentabilidad, ¿vale? Tenemos ahí, tengo puesto el marco legislativo. El marco legislativo es lo que nos va a limitar, es lo que tenemos un poco como reto, porque quizás a veces el marco legislativo, bueno, pues lo vemos como una barrera para poder cumplir unos objetivos que si no estuvieran ahí, si no estuviera esa barrera, los objetivos se cumplirían más fácil. Pero a la vez ese marco legislativo también nos ayuda a conseguir esos objetivos que nos mejoren la competitividad y la imagen empresarial. Entonces hay que verlo también como una ayuda, no solo como una barrera. Bueno, y esto más o menos una pincelada es todo lo que os quería contar hoy. Me gusta mucho esta imagen porque representa realmente, creo, desde el punto de vista de la innovación, lo que es capaz de hacer un país como China. Esto, no sé si la habéis visto en las noticias, esta imagen últimamente, es una foto de los Juegos de Invierno de Pekín y es una rampa de saltos de esquí, bueno, de snow en este caso, que se colocó en una zona industrial donde ni siquiera hay nieve porque hace calor y los chinos han sido capaces pues de innovar en ese sentido, de poner algo que a nadie se le hubiera imaginado nunca colocar. Y Beatriz, nada más. Muchas gracias por permitirme estar aquí y a vuestra disposición si alguien quiere profundizar en algún tema más de lo que he contado. Muy bien. Y eso es todo. Muchísimas gracias, Carlos. Muy, muy interesante. Os comento una cuestión. El director general que estaba previsto, Iván Editor, que interviniera al final, pues se ha conectado, pero ha tenido que desconectarse porque le ha surgido un imprevisto. Me ha dicho que por favor os traslade las disculpas y yo os pido disculpas también por este cambio así sobrevenido sobre la marcha, pero no ha tenido otro remedio. Entonces vamos a dar paso ya, si os parece, un poco al turno de preguntas y al debate. Yo, mientras los asistentes se animan a hacer alguna cuestión, la verdad me han parecido unas presentaciones muy, muy, muy interesantes y me gustaría pues, romper un poco yo el hielo mientras los demás se animan a preguntar algo. Bueno, tengo varias cuestiones, ¿no? Pero bueno, la primera de ellas que me gustaría poner sobre la mesa es bueno, ver un poco qué os parece o qué papel le veis a Asturias. Está claro que vivimos un momento muy importante con un nuevo periodo de programación europea y unos fondos Next Generation que tenemos ahí a la vuelta de la esquina y que todos estamos pendientes de las distintas convocatorias. Quería saber un poco, pues bueno, cómo veis qué papel puede cumplir Asturias o cómo está deposicionada para tener acceso a ese tren, ¿no? de la financiación. A ver qué os parece. Vamos a romper el hielo. Venga, con Juan Luis, por ejemplo, que ha sido el primero en intervenir. Vale. A ver, yo creo que desde el gobierno estamos intentando posicionarnos de forma adecuada. Quizá no estemos tan bien posicionados como pueden estar ahora mismo otras comunidades, otras provincias que tienen quizás planes más sólidos o que han hecho más palanca dentro del gobierno, pero creo que nosotros desde la Consejería de Ciencia e Innovación se ha hecho un esfuerzo bastante importante en intentar posicionarnos. Hace ya un año que se nos solicitaron a todas las empresas que
presentáramos los proyectos que considerábamos relevantes para la comunidad y que creíamos que nos podían posicionar. Nosotros, de hecho, los proyectos que hemos recibido luego financiación bajo la convocatoria de emisiones los presentamos en su momento al gobierno. En ese sentido, sí creo que es importante y sí animaría a todas las empresas que todas aquellas que tengan ideas de proyectos que crean que puedan transformar la comunidad y que puedan ser de interés para Asturias, pues que los presenten ante esa herramienta que no recuerdo ahora el nombre, pero creo que siga abierta y donde se presenta toda la información sobre esos diferentes proyectos, con el objetivo que desde el gobierno se recopilen y tengan conciencia de las diferentes entidades y las propuestas que están haciendo. Eso por un lado respecto a la parte más regional o de esos fondos que se van a recibir directamente desde el gobierno y que supone que se va a ir canalizando a través de las diferentes administraciones o incluso de los ayuntamientos. Por otro lado está la parte más general de más a nivel España, de todo el concepto de los PERTES, de las diferentes iniciativas que están saliendo. Convocatorias como donde nosotros presentamos estos dos proyectos. Ahí yo creo que realmente la clave, más allá, por supuesto, de participar pues, en todas las manifestaciones de interés, tanto las que han salido como las que irán saliendo los diferentes gobiernos, etcétera, porque al final esas manifestaciones de interés van a ligar un poco las reglas y cómo se enfoquen las diferentes convocatorias que puedan surgir, porque van a estar alineadas con esas necesidades y esos intereses que pueda haber dentro de la sociedad. Sobre todo yo creo que la clave es la cooperación, intentar identificar socios, organismos, entidades, universidades, centros tecnológicos, pymes, intentar identificar quién te puede ayudar en esos retos que tú tienes e intentar trabajar mucho la colaboración y la cooperación, porque creo que realmente detrás de Next Generation hay un conjunto de fondos que nos van a permitir transformarnos o que si los utilizamos de la forma adecuada van a permitir, tanto si lo particularizamos Asturias como si nos quedamos en el concepto España, nos van a permitir posicionarnos y especializarnos, pero donde creo que es clave la cooperación, tener en cuenta el contexto en el que estamos, las empresas que tenemos alrededor y de qué forma nos pueden ayudar a construir esas soluciones y a evolucionar de forma conjunta. En nuestro caso, hasta ahora, en esos dos proyectos para los que hemos recibido financiación, aunque tenemos otros presentados, para nosotros la cooperación ha sido clave. Hemos formado todos esos proyectos hablando con socios, con empresas, participando en diferentes grupos de trabajo, intentando detectar sinergias, puntos en los que nosotros somos competitivos, puntos en los que otras empresas son competitivas, cómo poder integrarnos para resolver determinados problemas que están encima de la mesa. Y es que sobre todo lo definiría en cooperación. Y ahí para eso también creo que es importante iniciativas que están haciendo desde los diferentes clústeres o desde las diferentes entidades en Asturias, por ejemplo, pues bueno, todas las comisiones, etcétera, que se organizan desde Meta Industry, los grupos de trabajo que estáis empezando a lanzar desde Innova Asturias, creo que son puntos clave para poder formar esos consorcios y para poder avanzar de forma conjunta en ese camino. Muchas gracias, Juan Luis. Carlos, ¿tú qué opinas al respecto sobre este tema? Bueno, pues mira, yo volviendo a las primeras slides donde ponía que Asturias cada vez pierde más peso en el sector industrial, pese a todo, somos una de las regiones que está por encima de la media española en cuanto al peso de la industria sobre el PIB total. Entonces, en ese sentido ya sí que no somos los primeros, pero partimos de una posición ventajosa respecto a muchas otras provincias. Y como comenta Juan Luis, pues efectivamente la oportunidad la tenemos ahí, tenemos buenos profesionales, tenemos buenas empresas que pueden ayudarnos a canalizar esos fondos que vienen de Europa para transformar la industria asturiana y es algo que tenemos que aprovechar, ¿vale? Lo que sí, las grandes industrias que estamos aquí establecidas, pues tenemos que ser capaces de ver dónde podemos canalizar, y valga la redundancia, esos fondos, de manera que, como dije antes, no se trata de hacer cosas chulas, sino que se trata de hacer cosas que generen realmente valor. ¿Vale? Y generar valor significa ser más eficientes, por ejemplo, hacer más cosas con menos, modernizar la tecnología de manera que nuestra fábrica pues, no se quede obsoleta en un periodo de tiempo relativamente corto. Y desgraciadamente, no sé si la semana pasada o la anterior, pues, tuvimos la noticia del cierre de Alcoa, una industria pues, con muchos años de recorrido en el sector metalúrgico del aluminio
y eso ya no va a volver. O sea, hemos perdido un sector que desde mi punto de vista es estratégico, o podría ser estratégico, y ahora mismo eso ya no va a volver. Entonces lo que tenemos que intentar es que esos fondos que vengan aquí nos sirvan para mantener este tejido industrial que tenemos. Muy bien. Otra cuestión, a veces, precisamente en estos grupos de trabajo que estamos empezando a organizar desde Innovasturias y que también hace Metaindustria con sus comisiones, a veces tenemos la sensación como que estos fondos, hay algunas empresas que los interpretan como que son más factibles para las empresas más grandes, ¿no? Para las grandes empresas, estamos como multinacionales, ¿no? Pero que a lo mejor para las empresas más intermedias como que van a tener como más problemas para poder acceder a ella. ¿Qué opináis al respecto? Yo no opino eso, pero bueno, quería saber un poco vuestra opinión. Creo que es un momento de oportunidad para todos, cada uno dentro de la posición que tiene, pero me gustaría conocer vuestra opinión y cómo podemos ayudar a cambiar esa mentalidad. Yo estoy un poco de acuerdo contigo, Beatriz. Creo que al final hay caminos, hay convocatorias y yo creo que se está intentando, o sea, quiero decir, hay programas para cada tipo de empresa. Por ejemplo, todo el tema del kit digital para el cual hay tantos fondos, eso está orientado directamente para pymes e incluso ahora me parece que se abrió hasta 50 empleados o más de 50, no recuerdo ahora muy bien, pero va a llegar a estar hasta para autónomos. O sea, hay un programa especializado también para autónomos. Entonces creo que realmente hay programas para todo. Hay convocatorias específicas para creación de nuevas empresas. Se está proponiendo también planes muy orientados a todo el tema de la igualdad, todo el concepto de mujeres emprendedoras, hay también ayudas especializadas. Entonces creo que realmente el programa de ayudas intenta identificar los diferentes grupos que entre comillas han podido estar más desfavorecidos, como puede ser la pyme, que estoy de acuerdo en que quizás hasta ahora la capacidad que tenían para poder acceder a ayudas o a financiación muchas veces era complicado por todo lo que conllevaba en cuanto a muchas veces solicitud de avales, etcétera, complicaciones también a nivel burocrático, etcétera. Y creo que ahí sí que se ha intentado abrir un camino y sí que se ha intentado identificar esos problemas e intentar resolverlos en los diferentes programas que se han ido abierto. Con lo cual realmente creo que es una oportunidad para todo el mundo en diferentes medidas y en diferentes contextos. Lo que sí hay que ser capaz es de identificar realmente en qué medida te puede ayudar y de qué forma tú puedes aprovecharte de estos fondos. Y ahí vuelvo otra vez al principio. O sea, básicamente va a ser la cooperación. Hay programas obviamente, donde se nos está favoreciendo, donde se puede llegar a favorecer a la gran empresa, como puede ser quizás en los PERTES, o sea, en el concepto más grande de PERTE, ¿no? Donde al final estamos hablando de empresas grandes, pero precisamente lo que se busca luego es traccionar a las empresas pequeñas dentro de esos proyectos, incluso obligando a subcontratar parte de la actividad o de alguna manera demostrando cómo se está incentivando ese esquema. O sea, con lo cual creo que puede parecer de antemano que se está favoreciendo a las grandes empresas, pero eso creo que es más por muchas veces el bombo que se está dando a todo el concepto de PERTE, cuando realmente luego todo eso se desliga en un montón de programas de ayuda independientes. Lo que hay que hacer es intentar ver de qué forma puedes recorrer el camino con los diferentes programas que hay. Muy bien, Juan Luis, muchas gracias. Carlos, ¿qué opinión tienes? ¿Crees que también las empresas, no solo las grandes empresas, van a poder beneficiarse de estos fondos? Bueno, yo mucho no puedo aportar porque yo, por suerte o por desgracia, trabajo para una gran multinacional. Lo que sí, y siempre lo digo a cualquiera que venga por aquí a visitarnos, que nosotros de grande tenemos el nombre. El nombre Bayer es muy grande, pero la fábrica nuestra ya es muy pequeña. Aquí somos 100 personas nada más las que trabajamos. Entonces, si quieres, es casi hasta una pyme nuestra fábrica, ¿vale? Entonces, sí, nosotros como pyme, si nos quieres ver así, sí que podemos acceder a esos programas de ayuda. Y fíjate que yo estos programas, más que como algo necesario económicamente, lo veo más como un acicate que te ayude a decir, bueno, pues ya que hay esto que me ponen sobre la mesa para ayudar a transformarme, coño, voy a ver en qué lo puedo meter, ¿vale? Entonces, de esta manera te obliga un poco a ver esas áreas de mejora, esas áreas en las cuales puedes cambiar, más allá del interés económico, ¿sabes? Es como un poco un revulsivo para ver que efectivamente puedes hacer cosas diferentes y que efectivamente todavía hay cosas que mejorar. Ahí estoy de acuerdo con lo que comentas, Carlos, porque incluso muchas veces en las intervenciones que he hecho ahora se hace mucho hincapié en la parte económica, como si realmente
solamente hiciéramos eco de ese beneficio económico, que obviamente es importante para todo el mundo, ¿no? Pero creo sobre todo que se tienen que ver, como comentaba Carlos, como la posibilidad de tener una palanca de cambio y decir, oye, ya que hay esto, vamos a intentar apostar más. O sea, creo que realmente lo que se debería hacer, o el ejercicio que bueno, nosotros internamente lo empezamos a hacer el año pasado, es intentar ver en qué áreas podemos mejorar, en qué áreas podríamos hacer cosas nuevas que nos permitieran posicionarnos, y después ya veremos si surgen convocatorias, si surgen oportunidades, de qué forma nos pueden ayudar esos fondos a mejorar en esas áreas. Y quizá que la existencia o no existencia nos pueda ayudar a priorizar o no priorizar unas u otras líneas. Muy bien. Otra cuestión que me os quería comentar, Carlos ha hecho mucho hincapié en el tema de la formación, en la necesidad de insistir en nuevas competencias, ¿no? Que hasta ahora pues, habían pasado desapercibidas para todos. Y aquí yo lo quería enganchar con una idea que yo estoy notando, ¿no? Sabéis todos que bueno, mi incorporación ha sido reciente a Innovasturias desde el día 1 de diciembre, con lo cual he tenido una fase de muchas reuniones con empresas y estoy notando, y algunas me cuentan, las dificultades que hay muchas veces de poder cubrir determinados puestos cualificados en las empresas porque no se encuentran candidatos, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntar sobre este tema en dos vertientes. Por un lado, ver si compartís esa opinión de lo que yo he ido pulsando así entre las reuniones que he tenido, y por otro lado, cómo lo podemos resolver y en qué medida a lo mejor nos falta un poco de comunicación o de relación entre universidad-empresa o empresa y otros centros de formación no solo universitarios. A ver qué me podéis comentar al respecto. Bueno, estoy empezando yo siempre, Carlos, si quieres comenzar tú. Dale, Juan Luis, sin problema. Dale. Me estoy lanzando ya desde el principio. A ver, yo creo que es un problema que está ahí, que creo que todas las empresas y todos los que estamos conectados ahora mismo somos conscientes de ello, de que realmente hay un problema cada vez que quieres, vamos a decir, captar talento para introducir dentro de la organización. Y nosotros, por ejemplo, dentro de TSK, que trabajamos pues, como os comentaba al principio, ¿no? En varios sectores, es un problema y una necesidad que estamos encontrando en diferentes tipos de, o sea, en diferentes tipos de perfiles, desde perfiles más industriales, más especialistas en diferentes tecnologías, o en mi caso, en la parte de tecnologías de la información, ¿no? Es muy complicado acceder al mercado y casi en cualquier tipo de perfil. O sea, ahora mismo es complicado tanto atraer a recién egresados porque va todo muy rápido. O sea, enseguida las empresas los captan y hay como muy poca variedad. O sea, nosotros, por ejemplo, la semana pasada, estábamos trabajando con la EPI de Gijón en un programa de becas, y es que prácticamente cuando me di cuenta ya todos estaban en otras empresas. O sea, no tuve mucho, no sé en qué momento fue, pero no tuve mucha posibilidad ni siquiera de entrevistar. Entonces, está habiendo mucho movimiento. Eso está ocurriendo en los egresados, está ocurriendo en perfiles junior y está ocurriendo en perfiles senior. Ahí yo creo que las empresas, y voy a hablar en tercera persona, tienen que reflexionar un poco sobre, por un lado, a la hora de captar talento más, vamos a decir, senior, qué se le puede ofrecer a esa gente para que quiera quedarse en la región, para que quiera quedarse en nuestras empresas, porque ahora mismo pues estamos viendo que casi cualquiera, entre comillas, está trabajando desde su casa y puede estar trabajando para cualquier tipo de empresa. Entonces tenemos que tener la capacidad de poder retener a esa gente dentro de las empresas, y que no quiera irse a otra empresa de, pues no sé, otra comunidad o de otro país a poder ejercer la misma labor que podría estar haciendo con nosotros. Y por otro lado, intentar captar talento desde el principio de la universidad, intentando tener una mejor colaboración universidad-empresa, que la hay porque existen los programas de prácticas, los programas de becas, etcétera. Hay grados nuevos, como todo el tema de ciencias de datos, que desde el principio están trabajando en colaboración con las empresas, pero creo que de alguna manera es necesario seguir trabajando y tener una mejor integración. No tengo la solución, en este caso solo tengo el problema. O sea, soy consciente y transmito lo complicado que es muchas veces encontrar a personal, tanto recién egresado como perfiles más calificados, sobre todo porque hay mucha competencia. Es muy complicado aportar algo para que la gente quiera moverse, o hay mucho movimiento en el sector ahora mismo. Entiendo también que estamos en una época de mucho cambio, que luego probablemente
haya un poco más de estabilidad. Pero ahora mismo realmente es complicado poder atraer talento. Carlos, ¿tú qué opinas? Bueno, pues mira, comparto con Juan Luis muchos de los comentarios que ha hecho, sobre todo el tema este que decías, Juan Luis, que os ha costado en un programa de becas que teníais conseguir nuevos profesionales. Pues a nosotros igual, teníamos una serie de plazas para ingenieros industriales en este caso, de becas, lógicamente, y desgraciadamente pues nos costó encontrar perfiles, o sea, nos costó encontrar profesionales que realmente aplicaran esta beca. Esto, por una parte, tiene la lectura buena, es que seguramente esos profesionales hayan encontrado un trabajo mejor, no sé si mejor remunerado o mejor, una cualificación mayor en el puesto de trabajo, pero bueno, por otra parte, sí que a mí me apena de alguna manera porque nuestros programas de becas, y yo así lo veo, para mí son como si fuera un máster. Es hacer un máster en la empresa directamente, que además es remunerado, lógicamente, con una remuneración pequeña, que lo que hace es ayudar a vencer ese gap que hay, que os comentaba antes, entre lo que es la realidad empresarial, la realidad del mundo de la industria y la realidad universitaria. ¿Vale? Hay muchísima diferencia entre uno y otro campo y de alguna manera estos programas de becas, estos programas de prácticas ayudan a vencer esa brecha. Mira, en Alemania, por ejemplo, a los 15, 16 años a los chavales ya se les manda a las empresas a trabajar 15 días. A trabajar no, a ir por allí a ver cómo es el mundo empresarial, ya con 15, 16 años. Y luego durante la carrera están obligados a hacer al menos 3 meses de prácticas de continuo en alguna empresa y las empresas están obligadas a coger a esos chavales. Y ahí es donde ese gap, cuando ellos entran realmente a trabajar en la realidad industrial o en la realidad empresarial, pues ellos ya saben a lo que van, ¿vale? Porque ahora mismo esa idea que tengo es que llega un chaval de la universidad y realmente no sabe casi ni por dónde moverse, ¿no? Por otra parte, en cuanto a profesionales cualificados, que decía Juan Luis, pues depende un poco de lo que ofertes, efectivamente. Si quieres a Messi, pues tienes que pagar por un Messi, o tienes que ofrecerle las condiciones que Messi te va a pedir. Y tristemente, seguramente en la empresa actual, pues no haya muchas empresas que sean capaces de ofrecer lo que un Messi quiere. Entonces, bueno, yo ahí sí que teníamos que hacer una lectura, todas las empresas, todo el tejido empresarial, de intentar, para atraer talento, pues ofrecer lo que el talento pide. Exacto, vale. ¿Y cómo podemos acercar esta... bueno, con este pequeño debate que estamos abriendo, estamos incluso adelantándonos un poco a lo que vamos a hablar mañana, ¿no? Mañana precisamente vamos a centrar la jornada en cómo formar a jóvenes líderes para prepararla para la próxima generación industrial. Entonces, yo me pregunto ahora, ¿cómo podemos hacer para que realmente la formación que se oferte en cualquier grado, o bien en la universidad o bien en la FP, en función de qué camino se elija, se acerque a lo que realmente el mercado está demandando? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿De quién es la responsabilidad de que a veces no seamos capaces de encontrar un poco ese punto de equilibrio? Yo, si me permites, Juan Luis, tiene que haber un acercamiento empresa-universidad. Tiene que haber más acercamiento. Claro que hay colaboración. Nosotros, de hecho, colaboramos con la Universidad de Oviedo en varios programas, pero tiene que haber más acercamiento. Y creo que ya no es tanto que las empresas se acerquen a la universidad como que la universidad se acerque a las empresas. Y bueno, está mal que lo diga, pero alguien que va a dar una clase o un curso sobre dirección y administración de empresas tiene que haber dirigido a administrar una empresa alguna vez en su vida. Y perdona que lo diga así de claro, pero yo es así como lo veo. Muy bien. Juan Luis, ¿tú quieres añadir algo? Pues estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba Carlos. Estaba pensando con qué palabras se podía decir, pero básicamente es lo que él está diciendo. O sea, creo que realmente se necesita profundizar en la relación universidad-empresa y esa relación se puede mejorar intentando que la universidad nos escuche más. No sé de qué forma. O sea, pienso, por ejemplo, en nosotros dentro de mi departamento tenemos industriales, tenemos varios perfiles, ¿no? Pero principalmente incorporamos a gente proveniente de informática, tanto Oviedo, Gijón, etcétera, y de formación profesional, de varios diferentes perfiles, institutos, etcétera, muy variado. Y sí es cierto que muchas veces
de la que vienen, pues tienen que formarse en algunas tecnologías en las que nosotros estamos trabajando, pues que en la universidad nos están dando, o se están dando alternativas muchas veces antiguas. Sí es cierto, y tengo que decir que cada vez menos. O sea, hace 5 o 6 años, cuando yo me incorporé a TSK, las primeras personas que incorporamos recién egresados tenían una formación muchas veces bastante antigua o desactualizada, vamos a decir, respecto a las tecnologías con las que nosotros estábamos trabajando. También somos un departamento de innovación, intentamos siempre estar a la última o evolucionar de forma rápida. Y sí es cierto que ahora no, pero aún así sigue habiendo un gap. Y creo que ese gap sería interesante, pues, de alguna manera que hubiera una mejor intercomunicación entre qué tecnologías estamos utilizando o qué tipo de procesos industriales o qué herramientas se están utilizando en la empresa y qué se está dando en la universidad para que esa relación pueda ser mejor. Yo creo, y también posicionándome en cuando fui estudiante, creo que también sería interesante más charlas o más visualización de realmente qué hay en el panorama asturiano o nacional, o por lo menos saber un poco qué empresas hay, qué hacen esas empresas, qué están haciendo, e ir más allá de un seminario, un ciclo formativo fuera del horario, sino dentro del propio programa formativo. Creo que eso sería muy interesante que estuviera, o sea, saber realmente qué empresas tienes en tu región, qué están haciendo esas empresas, qué hacen realmente, qué te puede gustar a ti como estudiante o qué no, dónde te puedes posicionar o dónde no te puedes posicionar, con la idea de que durante tu formación puedas también ir viendo un poco hacia dónde moverte. Es complicado porque al final, o sea, obviamente son gente joven que están empezando a estudiar, que no puedes pretender que con 21 años vengan a una entrevista y sepan, pues en mi caso, si quieren desarrollar pues sensores, o si quieren desarrollar una web, o si quieren desarrollar analítica de datos. Es complicado, pero sí quizás tener algún tipo de más información sobre qué hay realmente en el mercado para que puedas seleccionar. Creo que sería interesante, pero reconozco también, como dice Carlos, que sobre todo lo que habría que hacer es un mayor acercamiento universidad-empresa. Y quizás más que la universidad nos escucha a las empresas, porque nosotros en el otro camino tampoco sé de qué forma, más allá de trabajar en proyectos, etcétera, podemos colaborar. Esa colaboración parece algo que todavía incluso más necesaria, teniendo en cuenta que con el nuevo panorama la creación de consorcios multiactor en la que tenga presencia empresas y universidades y otros actores, pues parece todavía más necesaria, ¿no? Porque así podremos encontrar puntos o nexos de unión. No sé qué os parece. Sí, 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 yo creo que sí. Carlos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, ya te digo, nosotros colaboramos con la Universidad de Oviedo en diferentes programas y yo estoy encantado, además, de colaborar con ellos. Son grandes amigos y bueno, no compañeros, pero sí, aportan otra visión diferente a la que tiene el mundo empresarial y tú a ellos les aportas la visión de la realidad que quizá, de estar siempre metido en el aula, pues no van a tener. Claro, y una cosa que comenta Carlos, que también es interesante porque parece que estamos aquí nada más que criticando a la universidad, ¿no? Como si todo lo que hiciesen fuese malo. Que realmente sí que hay una retroalimentación, porque es lo que comenta Carlos. Nosotros tenemos mucho que aportar a las universidades o a la universidad, a la comunidad en general, respecto a qué necesidades tenemos en las empresas a nivel de formación, de retos que tenemos que hacer frente, etcétera. Pero también muchas veces el acercarnos nosotros a las universidades nos sirve para ver tecnologías o cosas en las que ellos están investigando que muchas veces no tienen una aplicación clara, pero que cuando te lo cuentan dices, jolín, pues eso a mí me serviría para resolver tal problema que tengo. A nosotros eso nos ha ocurrido muchas veces y en general nosotros, yo particularmente intento ser bastante activo en intentar hablar con la universidad o identificar cosas innovadoras que están haciendo en los diferentes grupos, aunque sean cosas que de primeras como que no me encajen en nada, ¿no? Pero que luego a la larga muchas veces de repente encuentras un reto y dices, ah, pues esto creo que lo podía haber resuelto con aquella tecnología que un día me comentó un grupo de investigación. Y eso creo que también las empresas deberíamos bueno, digo universidad, centros tecnológicos, cualquier tipo de entidad. Creo que ahí las empresas muchas veces quizás no les escuchamos lo suficiente. O sea, yo creo que ahí también deberíamos de intentar trabajar. Y todo lo que hablaba al principio de la cooperación, va un poco por ese camino, por el camino de escuchar qué está haciendo la comunicación científica, sobre qué está trabajando a nivel de investigación. Muchas veces
no con una aplicación poco clara, porque una aplicación siempre la tienen de fondo, pero quizás una aplicación que no tenga nada que ver con tu sector, pero de repente tú puedas hacer el matching rápidamente. Muy bien. Bueno, no sé si alguien, nos queda ya muy poquito tiempo, no sé si alguno de nuestros asistentes quiere hacer alguna pregunta. Yo, si no, me gustaría finalizar así un poco con un mensaje de optimismo, creo que estamos en el camino. ¿Cómo os imagináis o cómo os gustaría imaginaros, cómo os imagináis las Asturias de aquí a 10 años, ¿no? Con esta revolución que estamos viviendo ahora mismo y que estamos todos un poco a la expectativa de cómo estos proyectos pueden transformar y ser tractores de nuestra región? ¿Cómo os lo imagináis? ¿O cómo os gustaría imaginároslo dentro de 10 años? Hombre, pues si vamos a imaginar lo primero, con lo contrario a la primera diapositiva de Carlos, ya puestos a imaginar y a pedir. Y luego creo o a mí me gusta... Te has silenciado, Juan Luis. Mira, a ver. Sí, dale por favor a... vale, pero escuché Ahora. lo de la diapositiva, ¿lo oísteis o no? Sí. Vale, me debí de dar con la mesa, perdonad. Vale, decía eso, que con todo lo contrario a la primera diapositiva de Carlos, y después con proyectos que fueran referencia tanto a nivel nacional como a poder ser a nivel internacional, pues en todo lo que viene, ¿no? En temas, pues todo el contexto de sostenibilidad. O sea, me gustaría que pudiéramos tener proyectos que fueran referencia y que pudiéramos ser un ejemplo de esa transición energética, porque al final nosotros realmente somos un caso de uso, entre comillas, muy bueno, y tenemos una oportunidad, aunque sí, entre comillas, tenemos una oportunidad de poder transformarnos y demostrar que sí que es posible esa transformación económica, digital, sostenible, etc., que queremos hacer. O sea, me gustaría realmente que pudiéramos tener proyectos que fueran de referencia y que pudiéramos ser un ejemplo de cómo apagar esas centrales y hacer una transformación sin tener un efecto devastador dentro de la región, y a nivel económico, de trabajadores, etc. Muy bien, Carlos. Pues yo, Beatriz, te voy a ser muy sincero y me voy a retrotraer a la diapositiva aquella famosa de las petroleras y de las tecnológicas. Y yo creo que ese es el camino y esa es la evolución natural. Y no sé si por suerte o por desgracia, me imagino el futuro de Asturias con menos empresas como la mía y más empresas como TSK. Así es como lo veo. Interesante, interesante, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a los dos por vuestra participación. Han sido unas presentaciones súper interesantes. Yo seguiría hablando, pero bueno, no quiero tampoco fastidiaros y vuestra jornada. No sé si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta. Si no, pues bueno, procedo ya al cierre de la jornada de hoy. Y os anuncio, mientras vemos si alguien se anima, que mañana tenemos la tercera jornada de la Semana Europea de la Industria. Cambiamos un poquito el horario, mañana va a ser de 10 a 11:30 y vamos a debatir precisamente sobre cómo formar jóvenes líderes para preparar la próxima generación industrial. Ya hemos hecho, nuestros ponentes de hoy ya nos han hecho un poco un adelanto de cómo se lo imaginan. Tendremos como ponentes a Ramón Rubio de Media Lab, a Enrique Loredo, profesor de la Universidad de Oviedo, José Antonio Vega, que nos dará la visión de Valnalón, y Beatriz Remeseiro, que es responsable es profesora de la Universidad de Oviedo, pero también es responsable del programa Inspire STEAM. Es un programa muy, muy interesante de la universidad, donde se intenta de alguna medida pues, intentar que la mujer tenga un papel importante en la ciencia, con lo cual trabaja con mentores que visitan los colegios y que intentan desde edades tempranas incorporar la idea del emprendimiento y de motivarles un poco por trabajar por la ciencia. Es un proyecto muy interesante en el que precisamente Innova Asturias está colaborando. Voy a revisar los chats. No, nadie hace ninguna pregunta, simplemente se están despidiendo. Sí, a ver, que quería hablar Lucía, Beatriz, quería hablar Lucía. A ver, no lo he visto. Y supongo que me va a dar caña a mí por haber dado yo caña a la universidad. Ay, perdona, Lucía, no te había... Perdona, es verdad. Sabes que no pensaba en ti, Lucía, ¿eh? Sabes que no pensaba en ti. Hola, Lucía, buenos días muy buenas. Discúlpame que no había visto tu chat. Dime, cuando quieras.
Disculpadme vosotros y muy brevemente, soy catedrática de Organización de Empresas de la Universidad de Oviedo y aunque, bueno, agradezco muchísimo la organización de esta semana, la verdad que es interesantísimo y sé que la Universidad de Oviedo va a tener oportunidad de participar en otras jornadas, pero dados los temas que han surgido hoy, solamente quería comentar que desde la Universidad de Oviedo, que como todos podéis suponer es un ente muy grande y muy diverso, sí se están llevando a cabo muchísimas iniciativas para acercar la universidad a la empresa y la empresa a la universidad. Carlos lo sabe, no tengo el placer de conocer a Juan Luis Carús, pero soy la directora de un máster en Dirección de Operaciones y Lean Six Sigma, que se imparte en la Universidad de Oviedo desde hace 9 años, y nuestro principal objetivo es acercarnos a las empresas. El 70% de los profesores son profesores profesionales y hablo de esta iniciativa porque es la que conozco personalmente, pero conozco otras muchas personas que están trabajando por acercar la universidad a la empresa, trayendo seminarios, trayendo profesionales a acercar su experiencia a los alumnos de grado, de posgrado, fomentando prácticas en empresas. Entonces, no sé si estamos utilizando los canales adecuados o si son lo suficientemente conocidos, pero animo a todos los presentes en esta jornada a que también se acerquen a la universidad. Se ha creado un vicerrectorado de transferencia y relaciones con la empresa, y si no tenéis algún contacto directo en la universidad, que seguro que todos lo tenéis, pues podéis acercaros directamente a este vicerrectorado, cuya principal finalidad es precisamente esta, es acercarnos a las empresas. Tengo que decir también que siento mucha pena cuando muchísimos exalumnos de grados, doble grados, másteres, me dicen que se tienen que ir de Asturias. La verdad que aquí deberíamos todos implicarnos porque es una tristeza que talento, que sí lo hay, se vaya. Solo animo a todos a que sigamos colaborando y que dejemos un poco de lado esa queja de que estamos muy alejados, porque creo que se están haciendo muchos esfuerzos para acercarnos unos a otros, ¿vale? Vamos a trabajar todos por ello, si os parece. Sí. Muchas gracias, ¿vale? Yo quería añadir además, a colación de lo que ha dicho Lucía, que además desde ese propio vicerrectorado también lo hemos trasladado a algunos de los grupos de trabajo con los que ya estamos trabajando dentro de Innova Asturias, que están viendo también qué líneas tractoras y qué prioridades hay para que la universidad pueda también incorporarse con las empresas en el desarrollo de proyectos. Y de hecho han identificado varias líneas de trabajo con los grupos de investigación para que determinar en qué medida pues esas temáticas prioritarias de la universidad puedan tener su colaboración con las empresas, y están en ello. De hecho van a hacer alguna actividad de promoción. Y pues nada más. Si alguien quiere añadir algo más, y si no damos por cerrada la jornada de hoy, y con el mismo deseo de que mañana pues, os unáis también a la jornada de mañana, en la que precisamente pues, va a haber una presencia muy importante de la universidad y del sector formativo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Chao, buen día.